Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Tras cesar a Kwasi Kwarteng, su ministro de Hacienda, hace solo una semana, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, se encuentra ahora peleando por mantenerse en el cargo contra viento y marea. Su índice de popularidad es el más bajo de cualquier primer ministro británico desde principios de los años 90. La razón hay que ir a buscarla a su abrupta llegada al 10 de Downing Street hace solo mes y medio. Se estrenó con un nuevo presupuesto, el mini budget que llamó, que incluía una gran bajada de impuestos que no vino acompañada de un recorte de gasto público. Esto ocasionó que el mercado temblase, los bonos soberanos se hundiesen y la libra se depreciase. Ahora los diputados del Partido Conservador deben decidir si van a las elecciones ahora o esperan a que concluya la legislatura actual, que comenzó en diciembre de 2019 y terminará dentro de 2 años más o menos exactos. Los diputados temen que si van ahora a las urnas se den un batacazo, que pierdan buena parte de sus escaños y también que pierdan, y esto es lo más importante, el poder, que caería sin esfuerzo en las manos de los laboristas. Esta derrota podría producirse también dentro de 2 años, obviamente, pero ahí tendrían al menos algo de tiempo para reconducir la situación. Hasta ahora los miembros principales del gabinete Truss siguen siendo, al menos en público, leales a la jefa, pero las lealtades en Westminster no son muy de fiar. También Boris Johnson estaba rodeado de leales hasta que casi de un día para otro dejó de estarlo. Muchos analistas creen que Truss no será capaz de llegar ni a fin de año, pero al final todo dependerá de cuántos apoyos tenga en la Cámara y de si los conservadores han encontrado un sustituto. El desgaste de Liz Truss ha sido, de cualquier modo, extraordinariamente rápido y no tiene precedentes en los 2 últimos siglos. Recibió de la reina Isabel el encargo de formar gobierno hace menos de 2 meses. Fue, de hecho, la última fotografía en público de la reina Isabel II fue con Liz Truss en el castillo de Balmoral. A partir de ahí quiso actuar rápido y distanciarse de su antecesor cuanto antes, anunciando una ambiciosa reforma fiscal que perseguía impulsar el crecimiento del país mediante una terapia de shock. Esa misma reforma podría terminar enterrándola porque el disgusto ha descendido ya a la calle y los militantes conservadores se muestran inquietos ya que el partido se dirige a una derrota segura. Los británicos, entre tanto, observan impávidos como la economía empeora por días. La inflación está fuera de control y no tiene visos de remitir en el corto plazo. Las huelgas se han convertido en aquel país en algo habitual, las hipotecas han subido y los precios de la energía están por las nubes. Ante semejante panorama, la bancada Tory en el Parlamento no sabe muy bien qué hacer. Podrían retirar su apoyo a Liz Truss, obligarla a dimitir y escoger a otro de los suyos como primer ministro. Pero claro, sería el tercero en 2 meses. Dentro del partido, además, no se respira precisamente unidad. Las primarias de este verano dejaron a los conservadores muy polarizados y sin rumbo. Otra opción sería aguantar con Truss durante el resto de la legislatura. Pero dentro de no mucho, en mayo de 2023, habrá elecciones locales y de distrito y eso les podría dejar definitivamente tocados. Por último, les queda convocar elecciones ya mismo, pero según se desprende de los sondeos recientes, hoy las perderían por goleada y de eso no quieren ni oír hablar. El experimento de Liz Truss, con un programa al más puro estilo Reaganomics, es decir, grandes recortes de impuestos debidamente anunciados con mucha fanfarria, combinados con aumento de gasto en ciertas áreas, se ha convertido en una catástrofe política sin precedentes en mucho tiempo en el Reino Unido, que venía ya de encadenar varias crisis políticas en los últimos años, pero esta es sin duda la peor de todas. Ya vimos hace 2 semanas, aquí mismo en La Contra, lo vimos con más detalle, el destrozo que había ocasionado el mini budget que tras en comandita con Kwasi Kwarteng presentaron unos días después de que la primera llegase al día de Downing Street. Lo estuvimos viendo con Andrea, que estaba de paso por Madrid, y aproveché que, bueno, pues que ella vive allí en el Reino Unido y que está mucho más leída de la política británica de lo que yo imaginaba, y nos salió un programa que yo creo que salió bastante bien, porque nos permitió, Andrea, ver una visión desde dentro de una persona formada en lo que son los interiores y
a ciertos asuntos que pasan de puntillas en la prensa internacional. Bueno, el hecho es que cayó la bolsa, cayó de manera decidida, está cayendo en todas partes, pero la de Londres cayó especialmente, cayó también la libra y eso es algo que a los británicos les preocupa mucho, le tienen mucho amor a la cotización de su propia moneda y cuando empieza a caer, sobre todo si amenaza con tener paridad con el euro, no digamos ya con el dólar, se preocupa muchísimo, para ellos eso es una humillación absoluta, como nos contaba Andrea aquel día. El Banco de Inglaterra puso el grito en el cielo y los inversores, que ya se sabe que el dinero no huele a nada, no tiene olor de ningún tipo y lo único que piensan, y debe de ser así, es que sus inversiones no se malbaraten. Los inversores empezaron a descontar la magnitud de los préstamos necesarios para financiar las reducciones de impuestos más los préstamos necesarios para un subsidio energético que tenía previsto Liz Truss y Kwasi Kwarteng, un subsidio energético tanto para particulares como para empresas en un momento en el que la inflación ya es muy alta y los tipos de interés no han hecho más que incrementarse en lo que llevamos de año. Es fácil de entender esto último, los tipos de interés más altos y la inflación aumentan los costes de endeudamiento y ponen las finanzas públicas en una situación precaria, cuando no directamente insostenible. Ante eso es ante lo que se encontró Kwarteng y Truss, pues pocas horas después de anunciar su mini presupuesto. Bien, mientras todo esto sucedía en los mercados financieros, recordemos hace 2 semanas, 3 exactamente, fueron a principios de este mes, que andaba todo el Reino Unido del revés, la prensa preocupadísima, no se hablaba de otra cosa en la televisión. Los británicos de a pie empezaron a alarmarse ante la perspectiva cierta de subidas en las hipotecas, ya que es seguro que el Banco de Inglaterra seguirá subiendo los tipos de interés, pero que con ese mini presupuesto lo subirá más rápido de lo que lo hubiera hecho antes para contener la inflación, la misma inflación que impulsaría este plan. Los tipos de interés en el Reino Unido están ahora mismo, no podemos decir que estén por las nubes porque realmente están bajos si lo comparamos con la serie histórica. Pero claro, tenemos que compararlo con la serie histórica reciente, cuando estaban al 0% o casi. Ahora mismo están en el 2,25% y esto es desde hace no mucho, desde hace menos de un mes, tras la última subida que fue exactamente, lo tengo aquí apuntado, el día 22 de septiembre, eso, ni siquiera un mes. Hace un año, en octubre de 2021, los tipos de interés en el Reino Unido eran el del 0,1%. Es que es muy poco tiempo, todo esto ha sido muy rápido. El Banco de Inglaterra los ha subido 7 veces en el último año. Los subió, tengo aquí también, las subidas han sido, además se pueden ver. Lo subió en diciembre de 2021, fue la primera de las subidas y además reaccionó relativamente rápido el Banco de Inglaterra por la cuenta que le traía y ya pasó del 0,1 al 0,25. Los volvió a subir el 3 de febrero y lo subió al 0,5%. Los volvió a subir el 17 de marzo al 0,75%, el 5 de mayo al 1%, el 16 de junio al 1,25%, el 4 de agosto al 1,75 y bueno, la última subida la dio ya con Liz Truss como primera ministra al 2,25% el 22 de septiembre. Caray, 7 veces en un año es como mínimo para alarmarse, teniendo en cuenta que la inflación no ha venido abajo, ni muchísimo menos. Caray, para encontrarnos, ahora que tengo la lista delante, para encontrarnos tipos por encima del 2% en el Reino Unido, pues tenemos que irnos a 2008. Es decir, hace casi 3 lustros, casi 15 años. Todo este tiempo de tipos de interés al 0% o casi al 0% ha dejado muy expuestas las hipotecas y los créditos contraídos desde entonces. Para un británico que le suban la hipoteca en un momento en el que está pagando el doble por la luz y por el gas, por la gasolina, le destroza la economía familiar y le deja seco el día 1 de cada mes. Esta es la verdad y lo que muchos británicos están viendo que va a ser, si el año 2022 ha sido malo, pues el año 2023 va a ser directamente horroroso. Y señalan, evidentemente, a quien está en el poder. El se palpaba en la calle, se sigue palpando en la calle, no hay más que echar un vistazo a cualquier periódico británico para darse cuenta, y de ahí ha pasado al partido. Decidió hace unas semanas soltar lastre y cesar a Kwasi Kwarteng, que es este ministro que iba de la mano con ella a todas partes, que además, según parecen, son hasta amigos, llevan muchos años juntos y cuando llegó al gobierno era
el hombre fuerte del gobierno. Le nombró ministro de Hacienda, que es en cualquier país, pero también en el Reino Unido, por supuesto, uno de los ministerios principales. Y estando en una crisis económica, pues más principal todavía. Bien, llegó de la mano, ya digo, a Downing Street, los dos, y además es coautor, por no decir directamente el cerebro, del plan económico de Marras, del mini budget famoso. Eso ha hecho que muchos en el partido, bueno, no solo en el partido, también entre la población general, entre los británicos, se pregunten una y otra vez, de manera insistente, ¿por qué uno se va? ¿Por qué se va Kwarteng? ¿Por qué ha sido cesado Kwarteng? Y la otra no se va, la otra se queda donde estaba, si ambos son corresponsables, es decir, si ambos apadrinaron y presentaron juntos el plan aquel día. Para sustituir a Kwarteng, y esto era otro giro de los acontecimientos, Truss ha elegido, o le han obligado a elegir, que no lo sabremos nunca, a Jeremy Hunt. Jeremy Hunt era ministro de Sanidad, que en las primarias además ni siquiera estuvo del lado de Truss, estuvo del lado de Rishi Sunak. Nada más llegar a su despacho, Hunt, el otro día, pues esto ha sucedido en la última semana, Hunt anunció que abandonaría el plan de Kwarteng, en el acto además, advirtiendo eso sí a los votantes que sería necesario, no solo no les iba a bajar los impuestos, sino que además les subiría algunos impuestos y realizaría algunos recortes de gasto público para transmitir a los mercados financieros que las finanzas públicas en el Reino Unido son estables, son de fiar y que no tienen que temer más por los guilds o que no ataquen a la libra. En una palabra, que de nuevo ha regresado la cordura a Downing Street y a Whitehall por extensión. El próximo 31 de octubre, es decir, dentro de nada, de semana y pico, se ha comprometido este hombre, Jeremy Hunt, a presentar un nuevo presupuesto que enmiende, no sabemos hasta qué punto lo enmendará, el presupuesto anterior. Tiene, eso sí, que hilar finísimo para que no se le vuelva el mercado en contra. Pero tiene también que hilar finísimo para que no se le vuelva el partido en contra. Donde todos son, en el Partido Conservador a día de hoy, pues como nos podemos imaginar, todos son caras largas y mohines, teniendo en cuenta que el partido ya trae una crisis importante desde este mismo año. No estaba en la mejor de las situaciones en el año pasado, que había quedado, veían que las encuestas iban perdiendo apoyo, pero todavía lo sostenían. Pero a raíz del Partygate y luego de las elecciones locales de este año, que fueron el mes de mayo, donde el Partido Conservador perdió muchísimos concejales, perdió alcaldías, perdió representantes de distrito. Esa fue en última instancia la razón por la cual le invitaron a Boris Johnson a largarse, como os comentaba aquí en aquel programa que hice sobre la salida de Johnson en el mes de julio exactamente lo hice. Bien, el principal argumento de Liz Truss durante las primarias que se celebraron en verano, fueron unas primarias eternas con debates televisivos, a pesar de que solo votaban, pues creo que eran 270.000 personas, una cosa así, los militantes de los que tienen carnet, del Partido Conservador, parecía que estaban votando todos los británicos. Bien, su principal argumento, al final se presentaron muchos, pero al final quedaron solo dos, la gran final fue con Rishi Sunak. Y el principal argumento que ella vendía y que ponía sobre la mesa y que mostraba a los británicos, y además con muchísima decisión, lo hacía por televisión, para que todos la viesen, para reemplazar a Boris Johnson, fue que ella era algo así como una dama de hierro, más o menos, que era la reencarnación de Margaret Thatcher, que en paz descanse, lleva ya muchos años muerta, y muchos británicos, pues la echan en falta y la recuerdan con cariño, que era la única, en definitiva, capaz de impulsar una reforma radical en la economía que salvase al país, como había sucedido ya en el pasado, como sucedió hace 40 años, en 1979, tras el infamoso invierno del descontento, que llegó Margaret Thatcher, y a partir del año 80-81 las cosas poco a poco empezaron a marchar de nuevo. Bien, ahora mismo de dama de hierro no tiene absolutamente nada. Políticamente Liz Truss está paralizada, se ha demostrado además que no es de hierro, que es más bien de madera, y sobre todo, y esto es importante, Liz Truss carece del gancho popular y del carisma que tuvo Margaret Thatcher en vida entre los británicos, especialmente en esta época. El principio, el año 79, 80, bueno, a partir del año 83 ya fue la locura, ya fue el thatcherismo pleno, pero incluso en sus primeros tiempos tomando decisiones políticamente comprometidas, al Partido Conservador le apoyaba y sobre todo los votantes conservadores le apoyaban, porque era una mujer muy carismática. No es el caso de Liz Truss.
Se ha dicho a lo largo del último mes muchísimo que no sabe comunicar, pero es que es cierto, no hay más que escucharla, pero es que no hay más que ver también cómo ha tratado de comunicar su gabinete todas las decisiones que ha ido tomando. No sabe hablar en público, es por lo visto, según cuentan, no sé a título personal, pero desde luego la imagen que transmite es de cierta antipatía, que choca y contrasta con la imagen de abierta simpatía que transmitía Boris Johnson. Luego, a diferencia de Thatcher, que cuando se presentó en el 79, pues llevaba ya mucho tiempo en esto. Cuando se presentó en el 79 llevaba ya más de 4 años, desde el 75 en la oposición. En la oposición como líder del Partido Conservador y además como líder parlamentario de la oposición. Caray, llevaba suficiente tiempo como para saber de qué iba la cosa y como para haber armado una alternativa. Fue además opositora a 2 primeros ministros laboristas, primero Harold Wilson y luego James Callaghan. Caray, eso es con lo que llega Margaret Thatcher al poder en el 79. Con Liz Truss ha sido muy distinto. Muy pocos conocían a Liz Truss hasta este verano. Bueno, solo la gente interesada en política que seguía los avatares del gobierno de Johnson en el periódico. Conocer, es decir, saber de qué iba, quién era, de dónde venía y qué es lo que pensaba, ¿no? Había sido ministra antes, en el gobierno de Johnson fue ministra primero fue de Mujer e Igualdad y luego tras la salida de Dominic Raab fue ministra de Exteriores. Vamos, a la mayor parte de los británicos les sonaba la cara, evidentemente, salían por la tele y mal que bien el puesto de Exteriores pues da algo de visibilidad, pero poco más, pocos la habían escuchado hablar y ni siquiera conocían su voz. Los diputados conservadores en el Reino Unido no son muy leales a sus líderes, a los líderes del partido, a no ser que esos líderes les garanticen la permanencia en el escaño. Pero incluso cuando lo son, tampoco les tiembla el pulso para, llegado el momento, y si ven que no hay otra opción, deshacerse de sus propios líderes. Ejemplos hay muchos, muchísimos. El último ejemplo, yo creo, el más claro de todos, es Boris Johnson, a quien sus propios ministros, dieron la patada hace solo unos meses y pudimos verlo casi en cámara lenta. Los que eran fieles, fidelísimos, bueno, como la propia Liz Truss o el propio Rishi Sunak, que un mes más tarde estaban disputándose la túnica del César, pues un mes antes eran los más leales y los más fieles a Boris Johnson. Esto es bastante común. Igual suerte corrió Theresa May hace 3 años y bueno, yéndonos al principio de los años 90, aquello fue todo un espectáculo político que ha pasado a los libros de historia, como el partido, o mejor dicho, los diputados conservadores traicionaron sin pestañear a un peso pesado como Thatcher, y lo hicieron algunos que habían recibido que todo lo que eran en política y casi en la vida se lo debían a la propia Margaret Thatcher. El problema con esto es que es un lago lleno de caimanes, está claro, lo sabemos, pero es que últimamente estos caimanes son muy voraces, van muy rápido. Si sacan atrás ahora mismo, será ya la segunda en 2 meses. Y esto ya de por sí es un problema. Los británicos pueden considerarlo una burla directamente. Bueno, ¿a qué estáis jugando aquí? Nosotros en 2019 escogimos a Boris Johnson, ¿vale? Es cierto, es una monarquía parlamentaria. No elegimos directamente al primer ministro, solo elige el parlamento, lo sabemos. Pero él es el que puso la cara, el que decía aquello de Get Brexit Done, el que daba los mítines, el que se dirigía a nosotros por las redes sociales y por televisión. Ese nos lo habéis cambiado, correcto, habéis puesto a otra y ahora nos queréis poner a un tercero. Pero bueno, eso en principio no les debería suponer problema alguno. Siempre pueden decir, esto es una democracia parlamentaria, aquí la soberanía reside en el Parlamento y es el Parlamento quien elige al primer ministro, que no deja de ser pues casi un empleado del Parlamento que ha elegido y a quien controla. Eso lo podrían exponer, que es perfectamente legal, aunque la verdad quede un poquito feo. Pero bueno, eso les va a dar igual porque lo han hecho en otras ocasiones y bien, sin pestañear y sin sonrojarse lo más mínimo. Pero es que aparte de eso se encuentran ante un dilema mucho mayor, y es cómo reemplazar a Liz Truss, ya que los estatutos del Partido Conservador establecen y dejan clarísimo que el nuevo líder no puede ser cambiado durante el primer año de su mandato, después de ser elegido. Si fue elegida en septiembre líder del Partido Conservador, en septiembre de 2022, no pueden sacarla de ahí por las malas, quiero decir, hasta septiembre de 2023. Es decir, si quieren ir por las malas, tendrán que esperar 1 año o 11 meses.
No les queda, por lo tanto, otra que convencer a Truss, persuadirla para que renuncie y que se vaya por su propio pie. Ahí queda la incógnita de si Truss se dejará persuadir. Evidentemente, su propio grupo parlamentario tiene muchos argumentos a su favor. El primero y fundamental de todos ellos es no apoyar las leyes que sea menester o los decretos que sea menester, es decir, hacerle la vida imposible. Eso pueden hacerlo, pero se estarían también tirando piedras sobre su propio tejado. Así que deberían convencerla, si quieren quitársela de encima, para que renuncie, amenazándola incluso en privado, diciéndole que ella verá que si se quiere quedar y quiere resistir a contra viento y marea, que sepa lo que le espera. Bien, eso evidentemente es una posibilidad poco probable, pero una posibilidad. Así que la convenzan de aquí a unos pocos días para que se marche. Podría suceder, ojo, no sería la primera vez que estos asuntillos en la política británica se despachan en cuestión del martes al jueves. La salida de Boris Johnson fue así. El martes era seguro que se quedaba y el jueves ya estaba fuera. Bien, esto de que los primeros ministros se vayan o los líderes del partido se vayan, es perfecto, los estatutos del partido lo contemplan, pero establecen que si el líder del partido se marcha, no se le puede sustituir por otro inmediatamente, para que no haya enjuagues de este tipo. Tienen que presentarse un mínimo de 2 candidatos y celebrar unas primarias. Es decir, volver al punto de partida de principios del mes de julio, cuando Boris Johnson decidió marcharse. Vamos, que habrían tirado a la basura pues 5 o 6 meses. Ahí podrían buscar un candidato de paja, también sería una posibilidad, que se enfrente al candidato fuerte, es decir, al candidato escogido por la bancada Tory, que tengan que cumplimentar con este apaño que imponen los estatutos. Buscan a alguien que el primero que se encuentren, ¿no? El emperador Claudio, ¿no? Que lo saquen detrás de una cortina, aunque el emperador Claudio luego terminó siendo emperador muchos años, pero bueno, que busquen uno y le coloquen enfrente al otro, al que tiene que salir, y salga ese. Pero claro, ahí habría un problema añadido, y es que los diputados tendrían que ponerse de acuerdo sobre un candidato de consenso, lo cual no es poca cosa, dado que el partido está, como os decía antes, muy fracturado en estos momentos. Candidatos hay, naturalmente que hay, porque para mandar siempre hay alguien disponible. Los posibles sucesores de Truss, pues básicamente son los mismos que los de Johnson, eliminando a Truss, obviamente. Podrían ser Rishi Sunak, que era secretario de Defensa, que era el secretario del Tesoro y que fue candidato a ser primer ministro en las primarias. Podrían ser Ben Wallace, que sí era secretario de Defensa, la exministra también de Defensa Penny Mordaunt, que estuvieron todos en las quinielas. Ya se enfrentaron en las primarias de este verano. Algunos diputados se guardan incluso un as en la manga, y ese as no es otro que Boris Johnson, que mantiene su escaño en los comunes y se dedica ahora a dar discursos y a facturar una millonada por ellos. La pregunta de si Johnson desea o no volver a Downing Street, bueno, yo creo que se contesta sola, vamos, es un animal político y daría lo que fuese por regresar al poder. Bien, pase lo que pase, el hecho es que la reputación del Partido Conservador está completamente devastada, tanto entre la población general como entre sus propios votantes. Los laboristas lo que han hecho es sentarse a esperar, que es lo suyo. El Partido Laborista lo lidera desde que se fue Jeremy Corbyn en el año 2020, después del descalabro electoral de 2019. Lo lidera un tipo aburrido, tranquilo, que se llama Keir Starmer, que más por los errores del contrario que por los aciertos propios ha conseguido dar la vuelta a las encuestas. Hasta noviembre del año pasado los conservadores iban por delante. Echamos un vistazo, en el Reino Unido se ausculta la población todos los meses, por no decir todas las semanas. Encuestas hay todas las que queramos y unas cuantas más. Me podría dedicar yo, si me pusiese a ello, solo a seguir las encuestas del Reino Unido y ya tendría encuestas electorales y ya tendría un trabajo en sí mismo. Bien, si echamos un vistazo a las principales, vemos que hasta noviembre del año pasado, hace casi un año, se mantenían por delante. Sacaban a los laboristas entre 4 y 5 puntos porcentuales de ventaja, lejos evidentemente de los 13 puntos que le sacó Johnson a Corbyn en 2019, pero bueno, suficiente para ganar y para seguir en el gobierno, que es de lo que se trata. Así que, a menos que los laboristas se peguen un tiro en el pie, Starmer dará el cargo, porque en noviembre del año pasado se invirtió la tendencia, fueron empatados unos meses y ahora los que sacan 3, 4 o 5 puntos de ventaja a los conservadores son los laboristas. Así que lo más probable, si no cambia nada más, es decir, si no se pegan un tiro en el pie, es que los laboristas, Starmer concretamente, herede el cargo en las próximas elecciones, si las encuestas de intención de voto actuales se mantienen. La mayoría puede ser sonada.
Pero claro, dado el lamentable estado de la economía británica actual, nadie que gobierne en el Reino Unido tiene un panorama muy acogedor por delante. Truss y Kwarteng hicieron buen diagnóstico del problema y casi aciertan con la solución. Solo les faltó entender que si reduces los ingresos tienes que reducir también los gastos. Algo elemental, parece mentira, especialmente por Kwasi Kwarteng, que es alguien con estudios de economía que no lo tuviese claro. Pero bueno, podríamos pensar que la crisis económica en el Reino Unido es un asunto exclusivamente británico. Pero no, la crisis británica pone de manifiesto la tensión a la que está sometida la política económica en todo el mundo, pero especialmente en Europa. La recuperación de la pandemia en Europa no se ha producido del todo. La inflación está poniendo a prueba la credibilidad de los bancos centrales y desesperando a la gente. Y ahora, a modo de traca de fin de fiesta, la crisis energética desatada por la invasión de Ucrania ha puesto la economía europea del revés. Pero las lecciones de la crisis en el Reino Unido son también políticas. Y estas otros políticos de Europa deberían anotarlas. Los apuros del Partido Conservador son los que cualquier partido de este tipo tiene o va a tener en Europa. Porque claro, ante la situación actual, ¿cómo deberían responder los conservadores? Si se deslizan hacia el centro, como hizo la CDU de Angela Merkel en Alemania, corren el riesgo de ser rebasados por la izquierda, evidentemente, por los partidos liberales, que ya estaban ahí y que evidentemente pues el centro lo representan mejor. Y ser rebasados por la derecha por partidos abiertamente nacionalistas e identitarios. Bien, ahí hay un mercado que algunos políticos conservadores han explotado. Los italianos se han tenido que entregar a los conservadores italianos, a los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Y en Francia Macron tuvo que recurrir a todo el espectro político para superar a Marine Le Pen, que se hizo en las últimas elecciones, las de abril de este año, con 4 de cada 6 votos. En Suecia, lo vimos el mes pasado, los conservadores de Kristersson van a gobernar al final, han llegado por fin a un acuerdo hace solo unos días, creo que fue la semana pasada, el día 13 o 14, van a gobernar con los liberales, pero porque Jimmy Åkesson, el de los demócratas suecos, que quedó segundo en las elecciones de septiembre, se lo permite, no por otra razón. En España las elecciones son el año próximo, y es posible que las gane el PP, pero necesitará seguramente a Vox si su candidato, es decir, Alberto Núñez Feijóo, quiere ser investido. Al Partido Conservador de Liz Truss, esto de la pandemia y la crisis subsiguiente se le ha agravado con luego otra crisis autoinducida, que es la del Brexit. En fin, que se lo han tenido que comer todo, y eso evidentemente desgasta. En realidad da igual a quién pongan. Han entrado en tiempo de descuento, lo que ya no sabemos es si este tiempo serán 2 meses o 2 años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Víctor, que se pregunta por qué rara vez los medios se refieren a Xi Jinping como un dictador y ya por extensión porque existe cierto sesgo mediático hacia la izquierda en la prensa. Mira, Fernando, he estado leyendo la prensa y con el tema este del Partido Comunista Chino hago la siguiente reflexión. Qué poquita crítica hay en los medios españoles hacia el régimen chino, hacia la dictadura china. Qué poquito. Te hablan del Congreso, del presidente de China, nadie habla de que Xi Jinping sea un dictador, nadie. Y sí, los medios a lo mejor los medios estos que son ya muy de derecha, sí, pero los grandes periódicos nacionales, ninguno, todos están sometidos a esta inquisición cultural, esta inquisición izquierdista que hay en España, de pensamiento único, en el cual la extrema izquierda no existe. Tú no escucharás a un medio de comunicación decir que en España el PSOE gobierna con la extrema izquierda, ninguno. En España, Unidas Podemos, que es el Partido Comunista de España, pues son la izquierda de la izquierda. Son la izquierda de la izquierda. Sin embargo, Vox es la extrema derecha. Nadie dice que Vox es la derecha de la derecha. Nadie. Porque en España se ha impuesto un pensamiento único, se ha impuesto una imposición en el cual tú no puedes decir lo contrario.
Respecto a lo de China y el régimen chino, creo que la mayor parte de medios dan por hecho que es una dictadura y ya está. Pero claro, al tratarse de una dictadura tan longeva, pues es que son ya más de 70 años de dictadura en China, pues no creo ni necesario consignarlo como tal, la dictadura china, no hace falta. Ya lo dice la República Popular China, todos sabemos que es una dictadura. Y bueno, y que Xi Jinping, como antes era Hu Jintao, pues es el dictador de aquel país. Con China se da la circunstancia además de que es un país poderoso, con una economía pujante, y claro, eso cuenta. Las dictaduras pobres pueden gastar mucho menos en relaciones públicas que las dictaduras ricas. Luego hay otro tema con China en España, por lo menos, y creo que también en Hispanoamérica, y es que nos cae muy lejos. A pesar de que en España hay algo así como 250.000 chinos censados, lo que conocemos de China es muy poco. Es un país muy lejano, tanto desde el punto de vista geográfico como sobre todo desde el punto de vista cultural y espiritual. Identificamos China como una cultura milenaria, admirable en muchos puntos, con un tipo de cocina que gusta a mucha gente, pero no es un país que aquí levante pasiones, como sucede con, no sé, por ejemplo, con Venezuela o con Cuba. Si te fijas, tampoco nos preocupa demasiado que en Birmania haya un dictador o que diesen un golpe de Estado hace un año. Ojo, en Birmania, de hecho, nos preocupa mucho menos que en China, porque la mayor parte de españoles pues no sabrían situarla bien en el mapa y muy poco podrían decir de aquel país tan remoto. En cuanto a lo que comentas de cómo la prensa habla de Vox como ultraderecha o extrema derecha y en cambio a Podemos le reserva solo lo de izquierda, sin más, sin prefijos. Bien, eso sucede en la prensa de izquierdas, obviamente. El término ultra o extremo, que es un término cargado de connotaciones negativas, se lo reservan siempre para el adversario. De cualquier manera, lo he dicho en más de una ocasión, como hay tantos partidos, pues no te queda más remedio que utilizar este tipo de prefijos, ¿no? Para localizar, con fines de facilitar la explicación. Mira, si en España tuviéramos solo 3 partidos, pues podríamos decir extrema, derecha, izquierda y centro. Ya está, no habría más. No habría extremos, simplemente el partido de la derecha, el partido de la izquierda y el partido del centro. Porque caray, es que tenemos varios y hay que ubicarlos en el espectro, tratando, eso sí, de eliminar la connotación negativa al adjetivo o al prefijo, ¿no? Así que iríamos de la extrema izquierda, donde estaría Podemos, a la extrema derecha, donde estaría Vox. En fin, dentro de España no hace falta insistir en ello, porque todos sabemos perfectamente dónde está cada partido. Pero si se lo queremos explicar a un extranjero, sí haría falta que utilizásemos ese tipo de prefijos para que lo entendiese. Bien, seguimos con Mateo, que es este menorquín que vive en Zurich, que quiere matizar una aportación que hizo hace una semana sobre un posible acuerdo con Putin. Mira, quería dar una contrarréplica sobre el tema que expuse hace ya 4 días, sobre el tema si merecía la pena o no llegar a un punto intermedio, intentar negociar con Putin, en el cual tú expusiste que bueno, que no, que mejor que no, que esta persona si le dejamos generará un precedente y nos lo volverá a hacer, y que además que bueno, que no se le puede permitir, no se puede tolerar todas las agresiones que esta persona ha hecho. Y tienes toda la razón, no te voy a quitar la razón. Ahora bien, hay que recordar que esta persona tiene armas nucleares. Y además que yo sepa, tiene la arma nuclear más mortífera que a día de hoy se ha inventado. Entonces, el contraescucha comenta, más o menos posicionándote en tu opinión, que es que, claro, si nos miramos a nivel histórico lo que ocurrió, por ejemplo, con la Alemania nazi, en el cual invadió los Sudetes y se dijo que se quedaría allí, que no seguiría invadiendo, había un tema de acercamiento cultural, porque por ahí hablan alemán y demás, y bueno, y comentaste la cita de Winston Churchill. Pero repito, es que en ese preciso momento, cuando eso ocurrió, no existía el armamento nuclear. O sea, el mundo, y tú lo sabes muchísimo mejor que yo, que al final eres historiador, el mundo cambió con la era atómica y por eso tuvimos la Guerra Fría. Entonces, hay que entender que no considero que estemos en el mismo paralelismo, no tenemos la misma situación. Estamos en una situación que no, que las cartas sobre la mesa son muy diferentes a las que había en los años 30. Así que claro, yo no sé, pero estamos jugando con otra baraja. Y una baraja que cada carta puede ser la última. Entonces, claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis. Y yo creo que eso no está de más recordarlo. No estamos lidiando, yo qué sé, un conflicto como entre Marruecos y España por Melilla o por Ceuta.
Vale, bien, podemos hacer unas mediciones a nivel de qué va a hacer, qué no va a hacer, cuál es su capacidad militar y demás, pero sabemos todos que Marruecos no tiene armas atómicas. Ese cálculo yo te lo compraría si fuese Marruecos, pero no estamos lidiando con Marruecos, estamos lidiando con uno de los países que tiene mayor armamento nuclear. Entonces yo creo que blanco y en botella, ya mucho más no podemos llegar, o sea, hay que llegar a un punto de equilibrio del mismo modo que se llegó a un punto de equilibrio en la crisis de los misiles en Cuba y se llegó a ese punto de equilibrio que fue los 40-50 años que fue la Guerra Fría. Yo creo que es bastante obvio de entender. Un saludo. Bueno, Mateo, si Vladimir Putin no tuviese armas nucleares, ya le habrían sacado de Ucrania. Ha entrado en Ucrania porque tiene armas nucleares y sabe que no le van a incomodar directamente allí. De no tenerlas, jamás se hubiese metido en Ucrania. Mira, el arma nuclear se concibió como algo de último recurso, cuando tu país era invadido y no tenías otra cosa de la que echar mano. Bueno, esa es la razón por la que algunos países, como la India y Pakistán, que llevan pues 70 años enfrentados, o el propio Israel, se hicieron en su momento con cabezas nucleares, a modo de seguro, por si el vecino les invadía. Bien, Putin está haciendo un uso de las armas nucleares muy distinto. Nadie ha amenazado la integridad territorial de Rusia. Está utilizando las armas nucleares como chantaje. O me dejáis avanzar hasta donde yo crea conveniente o disparo mis armas nucleares. Ese chantaje es el que nos viene haciendo desde el mes de febrero. Si ese chantaje le funciona en Ucrania, ¿por qué no habría de funcionarle en otros países cercanos, como Moldavia, Georgia, que son países vecinos? Llegado un punto, ¿por qué no habría de funcionarle con las repúblicas bálticas? Imaginemos que lo plantea de la siguiente manera. O me devolvéis Estonia, Letonia y Lituania, que no es que perteneciesen a la Unión Soviética, sino al Imperio Ruso, o recurro a mi arsenal nuclear. Vosotros veréis. ¿Vais a jugaros una guerra nuclear por 4 estonios y 4 lituanos? No os compensa. Podría, en definitiva, hacer lo que le viniese la gana, recurriendo siempre al mismo argumento nuclear. Mira, ceder ante un matón es quedarte a expensas del matón. Esto lo sabemos todos desde que somos bien niños. Si no cedes, tienes riesgos, evidentemente. Riesgos que en este tema de Ucrania se están tratando de controlar, no interviniendo directamente allí, ¿no? No es que no han querido ni decretar un área de exclusión aérea. Le dediqué un programa a este tema hace unos meses. Así que ya no puede decir Putin que está legitimado para utilizar su arsenal nuclear en legítima defensa. Evidentemente la situación es muy delicada y hay que tratarla con sumo cuidado, pero consentir que Vladimir Putin se salga con la suya en Ucrania sería una derrota para Occidente, que terminaríamos pagando muy cara. El problema, como te decía el otro día, Mateo, es que aplazaríamos este problema dentro de 3, de 4, de 5 años y estaríamos no en las mismas condiciones, no, estaríamos en mucha peor situación que ahora. Así que más vale, que hay un refrán, no sé si lo decís en Menorca, pero sí lo decimos en Madrid, es más vale una vez colorado que ciento amarillo, así que tengamos la vez colorada ahora mismo. Bien, vamos ahora con Francisco, que vuelve con el tema este que tratábamos ayer de la vacuna de Pfizer. Hola Fernando, tengo dos preguntas sobre la contra que hiciste sobre Pfizer. La primera, ¿qué porcentaje de disminución de contagio tiene una persona vacunada frente a una persona no vacunada? ¿Es 0? ¿Es 3%? ¿Es 10%? ¿Es 60%? Como dijo Andrea de un estudio en un programa que tuvo contigo en la vacuna examen, que se llama ese programa. ¿Qué porcentaje de disminución? Pues porque si el porcentaje es 0 y ahora se nos dice que siempre se dijo que el porcentaje era 0, eso es completamente mentira. Vamos, de hecho, por eso se aconsejaba que los familiares no vacunados no se les dejara entrar en las cenas de Navidad. Por esa misma razón, Andrea dijo que si ella tuviera hijos pequeños, los vacunaría, pues porque aunque el COVID no es una amenaza para los niños, nunca lo ha sido, pues así se frenaba el contagio de sus familiares más cercanos, como los abuelos, por ejemplo. Y eso se ha dicho hasta la saciedad. De hecho, hoy día se sigue diciendo, yo me tengo que poner la tercera dosis, por cierto, porque me tengo que poner la tercera dosis porque voy a volver a España en breve y me exigen la tercera dosis y siguen pidiendo este tipo de cosas. Entonces, si lo que se dice es que nunca se ha dicho que frene el contagio, eso es mentira, se ha dicho en todas partes, ¿vale? Ahora, si se dice que lo frena, pero no completamente, me gustaría saber qué porcentaje lo frena, para saber a qué atenernos. La segunda pregunta es, ¿sabemos el porcentaje de efectividad de las vacunas?
de efectividad evitando la muerte de las vacunas. Y con esto quiero decir que habría que discriminar entre la domesticación del virus y la efectividad de las vacunas. Yo estoy seguro de que las vacunas tienen efectividad porque, bueno, pues se veía que la gente que entraba en la urgencia, la mayoría de ellas representaban desproporcionadamente a los no vacunados frente a los vacunados. Entonces, pero aún así, hay que tener en cuenta que la letalidad del virus no es la misma conforme entre las diferentes olas. Solo quería puntualizar eso. Es decir, incluso en Madrid, si tú miras la primera ola y la segunda ola, que no había vacunas de ningún tipo, verás que la mortalidad del virus bajó muchísimo, muchísimo. Pero es que si hacemos también estudios comparativos entre poblaciones poco vacunadas y poblaciones muy vacunadas, pues hay diferencias, pero realmente no marcan una gran diferencia. Me gustaría saber eso, esa discriminación entre las vidas que se salvan por la vacuna y las vidas que también se están salvando porque obviamente los virus se domestican y más estos tipos de virus respiratorios. Bueno, ya está. Muchísimas gracias por tu programa. Un saludo y nos vemos próximamente. Bien, la primera pregunta te la respondo rápido. No se sabe a ciencia cierta. Hay estudios al respecto, un montón de ellos, pero bueno, cada uno tiene unas conclusiones distintas. La segunda pregunta, el porcentaje de efectividad de las vacunas, lo que sabemos es que a partir de que se empezase a administrar de forma masiva, cayó tanto la morbilidad como la mortalidad. Mira, en lugares donde no se habían empezado a administrar las vacunas en el primer semestre de 2021, caso, por ejemplo, de la India, el pico más mortífero de la pandemia tuvo lugar en ese mismo momento, entre marzo y mayo de 2021. Hubo varias semanas, entre abril y mayo, con un promedio de más de 4.000 muertes confirmadas al día en la India. Bueno, en aquel momento hice un programa, recuerdo, en esa época de 2021 sobre este tema, de las pocas contras en las que he hablado de la India, que es un país que la verdad no sigo mucho. Bien, en ese momento solo estaba vacunado en la India el 7% de la población. En el mes de marzo, abril del año 2021. Claro, el gobierno indio, viendo la carnicería, se apresuró a proveerse de vacunas, muchas de las cuales se fabricaban en la India para exportarse. Se vacunó de forma intensiva a ritmos nunca antes vistos. Bueno, a finales de septiembre llegaron a estar vacunando a 10 millones de personas al día y para enero de 2022 ya se habían vacunado el 67% de los indios. Bien, la morbilidad cayó de forma drástica, la morbilidad y la mortalidad en la siguiente ola, que tuvo lugar entre finales de enero y principios de febrero de 2022, pero claro, ya pilló al país vacunado. Fue una ola muy breve, la que la mortalidad en ningún momento superó los 1.100 fallecimientos al día. Bien, fue esa ola cortísima y en marzo de este año la situación ya se había normalizado. En fin, ahí tienes un caso estadísticamente relevante de un país que fue muy afectado por la segunda ola en términos de fallecimientos, bueno, la misma que en Europa fue mucho más suave que la primera y que recibió la tercera con la mayor parte de la población ya vacunada. Luego, respecto a lo de la transmisión, la vacuna de Pfizer, bueno, ni la de Pfizer, ni la de Moderna, ni ninguna otra, por lo menos con la COVID, no impiden la transmisión de forma directa, pero sí indirecta. Y eso era lo que quería decir Andrea en aquel programa. Al reducir la infectividad del virus, es decir, la severidad de los síntomas, una de las consecuencias de eso era que se reducía también la transmisión. La carga viral era menor, la enfermedad duraba menos, el cuerpo la vencía antes y por lo tanto el periodo en el que un enfermo podía contagiar era más corto. Bien, eso evidentemente redujo la transmisibilidad. Lo que no sabemos a ciencia cierta es en qué medida. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de Xi Jinping y el Congreso del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino ha vuelto a colocarle un traje nuevo al emperador, el del que lo sabe todo mejor que nadie y lo que le conviene a todos en todo momento. Por supuesto, solo visible para mamporreros comprados o amenazados. Como la realidad se va a encargar de demostrar que el emperador va desnudo, es cuestión de tiempo que empiece el ridículo, las risas y las represalias cuando se vea satirizado. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que estamos a 18. Bueno, mañana 19 será miércoles, eso sí, estaré de vuelta por aquí. Hasta mañana.